Historias Rockeras te invita a la gira de Tierra Santa por Colombia, celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Adquiere tus boletos en entradasamarillas.com. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro y un nuevo episodio de Historias Rockeras. Hoy que se publica este capítulo es 27 de octubre del año 2022. Hace exactamente 25 años, el 27 de octubre del año 97 del siglo pasado, 1997, en medio de una, por decirlo de alguna forma, revolución musical en la música independiente, en el metal pesado, se lanzó un disco que en particular para mí fue, tal vez sí, dentro del metal, la última vez que yo me llevé una sorpresa y dije, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué chimba? ¿Qué increíble es esto? Me acuerdo inclusive de la manera como escuché, como me enteré de este disco del que les quiero hablar. Yo varias veces he contado aquí que tenía una tienda de discos durante 10 años, entre el 96 y el 2006, mientras se vendían discos. Tuve una tienda de discos. Recuerdo que una de las personas que tenía otra tienda al lado, el hombre empezó a vender discos quemados con portadas a color impresos en tecnología láser, y ese día dije, no, yo no puedo seguir. Pero bueno, en esa época, en aquellos tiempos, el metal underground era muy, muy pesado. Por ejemplo, uno de los sellos disqueros más brutales, más importantes, de los más grandes, tal vez el más grande de los sellos independientes, que ya no es ningún sello independiente porque se lo vendieron, si no estoy mal, a una empresa digital que compró a Nuclear Blast. Nuclear Blast, el sello de Donsdorf en Alemania, creada por el legendario Markus Steiger. Ese sello disquero tan importante, tan emblemático, ese sello disquero empezó con 3 referencias. Esas 3 referencias eran de bandas de la Florida, de Tampa, puro death metal. Entre esas bandas de death metal estaba Monstrosity, el Imperial Doom, si no estoy mal. Esa era la cara del metal durante mucho tiempo. El metal, el death metal. También estaba por ahí el Unholy Black Metal. Estaba el Doom. Estaba el Grindcore. Estaba... ya dije death metal, sí. Era una escena pesada, brutal. Y sin embargo, se notaba que por ahí empezaban a llegar las melodías. Las melodías se acercaban. Por ejemplo, una banda de doom metal, Paradise Lost, empezaba por ahí a meterle a su guitarra una cosita. Por allá en Finlandia, una banda de death metal, de doom death metal, Amorphis, con su Tales from the Thousand Lakes, empezaban también a meterle un tecladito y unas melodías de guitarra. Y entonces a los manes de Carcass se les da por contratar a un músico sueco, y ese músico sueco empieza con la melodía. Y entonces un chico de Tampa, Florida, un brutal Chuck Schuldiner de Death, empieza a meterle virtuosismo, empieza a trabajar con unos guitarristas brutales, y empiezan esos manes a sacarle jugo a esa melodía, y
poco a poco la brutalidad le empezó a dar paso a la melodía. Y fue un proceso que duró varios años de evolución. Una banda como Therion también, que empezó siendo una banda de death metal, fue poco a poco creándose a sí misma y empezando a meter elementos. Pero todo era en una especie de evolución cuidadosa. Esa melodía era muy sencilla, pero bastante pegajosa. El black metal unholy, ese sonido chatarrero que hacía parte del sonido, de la personalidad, dio paso a unos musicazos brutales. Al principio, gente muy dura en su instrumento, que superaban a los que venían con ese sonido chatarrero del que hablo. Entonces también sonaban así, pero tocaban mejor. Pero de pronto unos manes por allá de Noruega empezaron a meterle un tecladito, una guitarra, tal, Timo Borg, y después en Inglaterra, Cradle of Filth. Y así, y así, y así. Llegó un momento en la historia que esta es una historia que yo creo que he referido ya antes varias veces, porque es un momento pivotal, un momento tal vez irrepetible, donde unos death metaleros que les estaba yendo como bien lanzan un disco melódico, y entonces ese disco de Hammer for Glory to the Brave, Nuclear Blast se enamora de él y lo coge y lo lanza y se lo ofrece a los metaleros, a los que escuchaban el unholy black metal, el death metal, el doom. Y resulta que estos metaleros entendieron la onda, se supieron también jóvenes como los de Hammerfall, y de un momento a otro el heavy metal, la música melódica, volvió. Se demoró en volver los grandes peces gordos, porque en medio del grunge Judas estaba separado, Iron Maiden estaba separado, había mucho desmantelado, estaban en la nevera esperando que pasara el chaparrón del grunge. Y en estos momentos, los 90s, fueron unos años que para el metal fueron hermosos. Yo creo que es la mejor época del metal, porque se permitieron experimentar. Bandas como Moonspell, por ejemplo, es una banda que venía de una especie de Black Death, una oscuridad muy particular, muy latina. Empiezan a experimentar con los sonidos góticos, empiezan, por decirlo de alguna manera, a escuchar The Cure, por ponerlo de alguna forma. Y entonces se crean el gothic metal de pronto otra banda sueca por allá, Tiamat, se transforma y esa evolución sigue. Pero entonces, ya con este empuje del heavy metal, todo el mundo empieza a hablar en clave de melodía, y entonces llega la melodía y se instala en el black metal, en el death metal, en el gothic metal. Pero esa melodía era una melodía muy familiar, muy fácil de escuchar, muy entendible. No había había una manera nueva de proponerlo, pero seguía siendo antigua, clásica. Entonces, en ese punto de la historia, hay un personaje que yo aprecio mucho, que yo quiero mucho, se llama Fernando Cruz. Fernando Cruz es un músico como pocos hay en Colombia. Yo me imagino que usted tal vez no sepa quién es Fernando Cruz. Si usted es amigo mío, seguramente sabe de quién estoy hablando. Fernando Cruz es un man que tenía una banda, si no estoy mal, la primera banda se llamaba Imperio Místico, en Bogotá,
con sus amigos, tenía Imperio Místico. Y el hombre era el cantante, era el baterista y compositor. El man tocaba todos los instrumentos, no tenía batería, me acuerdo, y tocaba perfecto la batería, mejor que nadie. En mi banda Warriors of Light era el que me ayudaba en la batería cuando Sander Bermúdez de Ethereal no estaba. Pues Fernando Cruz tenía una banda. Yo ya no me acuerdo si la banda que yo quedé en ver, en irlo a visitar hasta donde ensayaban, era Evermind, donde también tocaba John Cadena, que era el primer cantante de Ethereal, que grabó Las Hadas Beautiful, o si era ya Awaken. Yo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que nos habíamos visto antes de esa reunión y Fernando me prestó un disco. Me dijo: viejo Carlos, escúchese este disco le va a gustar. Y yo pues acepté el préstamo, pero no pude escuchar el disco. Lo que hice fue que, ya iba para su casa, entonces decidí llevarme del Discman. Sí, como ustedes lo podrán suponer, antes, cuando existían los dinosaurios, había un aparato que se llamaba Discman. Usted metía un CD, usted conoce el CD, una arepita pequeña que parece como de aluminio. Usted la mete en el Discman y pues usted puede oír su música ahí, ¿no? No existían los teléfonos celulares inteligentes, no existían. Tal vez hasta los otros tampoco. No, los otros celulares sí existían, pero lo que no existía son los celulares inteligentes. Entonces el plan mío era en el bus ir hasta allá, hasta donde estaba Fernando, y mientras tanto escuchaba el disco para devolvérselo. Y yo no estaba listo para lo que iba a escuchar. Sí, inmediatamente transportado a otro lugar, a otra dimensión, en el tiempo, en el pasado seguramente, a un lugar donde esta música, que claramente tenía que ver con la música clásica, pero con algo ahí que no es tan sofisticado, sino que es como viejo, como folclórico. Increíble esto de estas voces y este paisaje y estos coros y una cosa tan compleja, nada que ver con la sencillez de esa melodía que estaba llegando a la música, sino algo mucho más profundo. Y entonces va progresando esta introducción, pero lo que no me esperaba yo era esta explosión, este cantante tan salvaje que vendría a continuación. Esas melodías, esos cambios de tonos de voces, esos coros. Claramente esto era un todo. Tú no puedes separar el rock aquí de todas estas voces que están sucediendo, de todas estas tendencias. Y esta es solamente la introducción. Resulta que esta era una banda poderosa. Sí, y me encantaría poner mucha más música de este disco, pero este es un podcast. Y si bien estamos haciendo uso del uso justo de la música, porque estamos haciendo un review de este disco que cumple hoy 25 años de existencia, quiero decirles que mientras iba yo en ese bus escuchando toda esta locura, mi cabeza iba funcionando y iba diciendo: ¿por qué no había escuchado esto antes? ¿Qué es esto tan bueno que no lo conocía? No tenía ni idea de que esto existía.
Cuando cojo la portada veo que el sello disquero es Inside Out. Inside Out es un sello disquero relativamente conocido, es un sello disquero bajo la distribución de SPV en aquella época, pero Inside Out no era la casa del metal ni del power metal, no. Inside Out era un sello disquero que se dedicaba a las bandas progresivas y no tenía mucha cobertura. SPV se dedicaba a Alemania y el paso al otro lado del charco no lo tenía asegurado. Entonces Rhapsody, este disco Legendary Tales, que era una obra de música compuesta por muchos años, esperando su turno, esperando esta gran oportunidad, seguramente iba a estar en el olvido si algo increíble no pasaba. Ellos, tengo entendido, que tenían el apoyo de alguien que había trabajado con Helloween, y después de haberlo hecho, lo mejor que se le atravesó fue justamente estos chicos, Luca Turilli y Alex Staropoli, italianos músicos con grandes influencias clásicas pero metaleros, que al unirse a una de las voces más increíbles del metal, Fabio Lione, por años venían rumiando esta música, arreglándola, sacándola adelante, desarrollando estos arreglos. Y yo les voy a decir una cosa: a mí las letras me tienen sin cuidado, tengo que decirlo. En la música en general jamás me he fijado. Yo creo que en el 90% de las canciones no me importa su letra. Tal vez por ciertas convicciones, no quiero que el mensaje de nadie me llegue. No quiero que me convenzan de nada. Pero además, la música tiene algo. Mire, escúchense esto, por Dios. No, esto era música para mis oídos. Obviamente. O sea, esto era la música, esto era la locura. Estos violines, por Dios santo, ¿qué es esto? Claramente aquí hay una cantidad de influencias musicales unidas. Aquí no está separado. No es como estas bandas, como les mencionaba, por ejemplo, Therion, que era metal muy, muy básico, con también unos arreglos básicos que eran familiares y conocidos. No, estos manes tenían un conocimiento profundo de música clásica que claramente era de acción, de un alto tempo, y esta música estaba mezclada con una banda de metal que iba a un beat rapidísimo. Esto no se podía separar. Esto era un todo. Y bueno, y tengo que volver al tema de las letras, porque me tienen sin cuidado la Tierra Media. Bueno, en este caso, ¿no? En este caso me tiene sin cuidado totalmente la historia. Que me perdone Luca Turilli. Sé que por muchos años no solamente desarrolló la música, sino una historia. Pero esta música sola, sin importarme 5 centavos lo que dice, esta música es inmortal. En este momento de la historia, particularmente yo, que soy muy, muy crítico, yo no sé si les había contado a ustedes, pero en mi época de chino, cuando no tenía yo mi negocio, sino que era un estudiante y no había dinero para comprar discos y tal, nos peleábamos, era en un sistema de intercambio de LPs. Y entonces yo llegué a una decisión corporativa ejecutiva. Los cassettes, habían 3 tipos de cassettes: el de 120 minutos, el de 90 minutos y el de 60, 1 hora. Los discos duraban 45 minutos generalmente.
Lo que pasa es que el cassette de 120 era no solamente escaso, sino muy delicado. El cassette de 90, que es perfecto porque le cabían casi que dos LPs, uno de un lado y el otro del otro lado, era también muy delicado. Parece que la cinta era muy delgadita y se dañaba a veces, y con el calor de Barranquilla eso era un desastre. Entonces yo simplemente decidí que en lo posible yo tenía que resumir el contenido de un solo álbum en una cara del LP. Y entonces hacía el ejercicio, escuchaba el disco y decía, bueno, estas dos son de relleno, no van. Y el resto de la media hora quedaba ahí. Entonces ese ejercicio que yo hacía se me quedó a mí en la cabeza. Digamos que me separé un poco de cierta goma y me quedé con la entraña, me quedé con la música que de verdad me llegaba. Entonces de esa manera he sido muy muy crítico con la música a través del tiempo, y tengo que decirlo, la última gran sorpresa que yo me llevé fue con este disco, con estos manes. Este disco de pe a pa, yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y claramente hay elementos conocidos del heavy metal, pero nunca nadie, ningún artista ha llegado a tal integración de estilos tan dispares como la música clásica, intensa e intrincada de verdad, con el metal. Está bien, no es una orquesta real, son instrumentos sintetizados. Seguramente la velocidad de esos instrumentos hace imposible que alguien en la vida real los pueda ejecutar. Tal vez es así porque ellos nunca han tocado con una sinfónica, es lo único que les falta a Rhapsody. Pero todos estos sonidos, todas estas armonías, esta complejidad, pero a la vez esta melodía, hacía que este fuera mi disco favorito en ese momento. Legendary Tales no suena tan bien como suenan sus demás discos, pero para mí es un antes y un después en la historia del metal. Estos manes llegaron en un momento para decir, aquí estamos, nadie más pudo copiarlos, nadie más pudo hablar en esta misma clave, en esta mezcla tan profunda, tan unida entre música clásica y metal, y ser una cosa diferente. Y se volvió un sueño. Yo quiero decirles, con todo respeto, yo pienso que el metal y el rock en general tienen un lugar social muy importante. El rock y el metal siempre está en contra de las realidades impuestas, de las no solamente impuestas sino impostadas. Está claro que el metal en un momento de la historia miró hacia un lugar que es de oscuridad, pero el metal también ha mirado hacia un lugar que es igual de fantástico, pero de cierta manera positivo. Y yo siempre he tratado de quedarme con ese positivo, ¿sí? Alguna vez he hecho varias bromas en redes sociales. ¿Qué tipo de metalero eres? Entonces en un lado está Cthulhu, el monstruo, y al otro lado está un astronauta. Siempre amplificaciones de la realidad, claramente dos intenciones. Y esta dulzura, esta complejidad, este viaje en el tiempo, siempre me ha seducido, y no he encontrado algo que me hable como esta música me habla sobre una realidad paralela. Siempre, y sobre todo ahora con la edad, la música positiva, o al contrario, la música que envía mensajes negativos, sé que la susceptibilidad de los jóvenes es fuerte, y que es mejor no estar sujeto
a semejantes mensajes. Por eso tal vez para mí nunca he escuchado, nunca he tratado de entender o de ponerme de acuerdo con algún mensaje en las letras. Pero nada, quiero contarles que ese día en ese bus, dije, tengo que comprar 1000 discos de Rhapsody porque los voy a vender todos. Y coincidencialmente, miren la coincidencia, la persona que los distribuía en Colombia, en Estados Unidos, venía mucho a Colombia y se quedó a vivir en Colombia en aquella época. Rhapsody empezó en ese sello pequeño que les cuento y no tenía mucha distribución, solamente los que sabían y que todavía había cierta independencia la sacaron adelante, y la banda creció tanto que ese distribuidor perdió su distribución y ya era Century Media, una disquera grande en el metal, la que tenía la distribución. Vendrían otros momentos en la carrera de Rhapsody, claramente. Hay uno muy celebrado que yo no estoy tan de acuerdo. El Symphony of Enchanted Lands, que la portada es hermosa, que el sonido es muy superior y que tiene, claro que sí, tiene grandes canciones. Yo siento que el Legendary Tales, que es su primer material, ese material que se cocinó durante tanto tiempo hacia la excelencia, es su más grande comienzo. Siento que sí hubiera merecido un poquito de mejor sonido, pero no, suena muy bien de todas maneras, suena muy bien. Rhapsody después sacaría el Dawn of Victory, que es un discazo, y en retrospectiva lo que creo que es su mejor álbum, el Power of the Dragon Flame, digamos que completan el aporte mayoritario de la carrera de Rhapsody y de su música al mundo del metal. Lastimosamente Rhapsody, pensaría yo por su tamaño inicial, porque su música era más grande que todas las bandas a su alrededor. No existe una banda de power metal con este grado de originalidad. No estoy diciendo que la música es mejor o peor, pero esta es una banda única, tan única que llega un punto donde se repite la música, y ellos con el tiempo optaron por hacer lo posible de no repetirse, y eso es un esfuerzo que, aunque los fanáticos no lo entienden muy bien, es una muestra de honor. Así que Rhapsody, con el tiempo, tratando de subir, tratando de hacerse más grande, se ha tropezado con problemas con el nombre, con problemas con una persona, con un manager que quiso. Muchos dicen que lo que trató de hacer ese manager fue frenarlos, aprovecharse. Tarde llegan a la Nuclear Blast, pero ya Luca Turilli tiene otras ideas, quiere irse. La banda se divide en dos, pero al dividirse en dos siguen los movimientos, y hay una situación donde todos los originales terminan juntos, que es junto a Luca Turilli, Fabio Lione, Alex Holdsworth, Dominique Lerquin y Patrick Gers. Juntos estuvieron. Yo pienso que Rhapsody jamás pensó que iban a dar un concierto. Solamente 3 o 4 años después de haber lanzado su música, esa necesidad del en vivo y pues la disminución seguramente de las ventas de conciertos hizo que ellos generaran una banda y empezaran a tocar. Pero como les decía, al final de todo el camino quedaron 2 bandas, una donde están todos los originales menos el teclista Alex Staropoli, que tiene Rhapsody of Fire, y estos 5 personajes de los que les estoy hablando. Ellos han seguido, y tal vez con la idea de Luca de
de seguir adelante han grabado un nuevo álbum antes de la pandemia que se llama Zero Gravity. Pero la idea de Turilli en realidad era hacer una banda diferente con el nombre Zero Gravity. Las disqueras, toda la gente le dijo: no, hombre, hermano, venga, grabe con Rhapsody, no se vaya a complicar con otro cambio de nombre. Ya esta tiene que llamarse Turilli Leones Rhapsody. Venga, por favor. Ellos han aceptado, pero al parecer estamos asistiendo a los últimos momentos de Rhapsody o de Turilli Leones Rhapsody como esa banda que toca esta música. Ellos al parecer quieren seguir apostando por este nuevo camino de Zero Gravity y la banda se va a llamar Zero Gravity y Rhapsody dejará de existir. Ellos coincidencialmente van a estar en Colombia este enero para cumplir un compromiso que tienen desde hace casi 3 años, en el año 2020. Por lo que entiendo, después de tocar en Leyendas del Rock y tocar en el Prog Power, Rhapsody o Turilli Leones Rhapsody, como supuestamente legalmente tienen que llamarse, la banda está tocando sus palos y han dejado de lado el material de Zero Gravity. Es posible que esa sea la última gira de ellos con ese nombre, porque su carrera como músicos, su honor como músicos nos llama a seguir aportando desde el futurismo de su nueva música, que también es una berraquera. Abajo estamos escuchando todavía el Legendary Tales. Mire, escúchese esto, escúchese este pedacito, escúchese esta locura. No, esto es la locura. Y mire lo que viene aquí. Esto era la locura. Esto yo recuerdo en ese bus yo diciendo, pero ¿qué es esto tan hermoso? Bueno, este álbum se llama Legendary Tales, como le decía. Hoy coincidencialmente cumple 25 años de haber sido lanzado. 25 años hoy, 27 de octubre de 1997. Este álbum es producido por Sasha Path y Michael Rothenberg, que se apoda Miro. Sasha Path y Michael Rothenberg son integrantes de una banda increíble que se llama Heaven's Gate. Heaven's Gate es una banda alemana que tuvo cierto éxito muy interesante. Y Sasha, hacia el futuro, se ha vuelto productor no solamente de los discos de Rhapsody, de una gran cantidad, sino que después colaboró durante muchos años con Epica, una banda diferente, pero con la huella de Sasha. Sasha también ha trabajado con Angra, ha trabajado con André Matos, que es uno de sus más grandes amigos, o era uno de sus más grandes amigos, y Avantasia. Gran productor musical, sobre todo. Y el Legendary Tales tiene 10 tracks. Uno es la introducción, y a partir de ahí viene Warrior of Ice, Rage of the Winter, Forest of Unicorns, Flames of Revenge, Viking, Virgin Skies, Land of Immortals, Echoes of Tragedy, Lord of the Thunder y Legendary Tales. Todos estos títulos de canciones nos llevan a épocas gloriosas, épocas fantásticas. Esto en los libros. Hay unos libros que no son de ciencia ficción, sino que se les llama fantasy.
Entonces tal vez esto es como una banda sonora de esto. Como les digo, no quiero dañar mi concepto de esta música tratando de entender esta gran historia que seguramente cuenta Luca Turilli, esta saga de Emerald Sword Saga, la primera parte. Yo la verdad quiero, así como me prometí nunca ver Titanic, la película, no quiero entender estas letras, no las quiero entender. Seguramente su contenido es increíble y hay una historia en la que uno se puede sumergir. Sin embargo, pienso que la fantasía ya no solamente tiene creadores, sino que seguramente la música es muchísimo más original y honesta. Bueno, no quiero decir que es deshonesta la letra, pero la historia es más fácil inspirada en algo que ya conocemos que esta música tan increíble. Entonces, como les decía, yo tenía un par de obsesiones. Una era Stratovarius y la otra era este Rhapsody. Stratovarius, pude hacer el concierto, traer los discos de Rhapsody, pude comprar muchos discos, venderlos, pero cuando en 2001 vino Rhapsody, yo pensé que lo tenía, pero no. Lo hicieron otros, pero al final pude trabajar con ellos. Una gran banda, Rhapsody. Como les decía, este disco para mí rompió en dos, de cierta manera, el metal, porque su aporte de originalidad y honestidad casi que pues no creó un género, porque muy pocos artistas han podido lograr esto o acercársele un poco. Sí hay muchas bandas de metal que son, por decirlo de alguna manera, un poco intrincadas, progresivas, pero el progresivo es más contemporáneo, tiene que ver con otras ondas musicales. Estos manes se meten con el folclore ruso, con un montón de vainas, con música celta. Es tan rico esto. Seguramente ellos habrán estudiado algo donde toda esa música está cerca y es fácil para ellos y es papita picada, pero yo todavía no he podido encontrarle el truco. Todavía me sorprende cada vez que lo escucho y digo, ¿qué es esta vaina tan bacana? Entonces nada, esto es también en medio de esa época donde yo tenía mi tienda de discos, y mientras la gente venía y preguntaba por Dark Tranquillity y por In Flames y por Dissection y por Dismember, todas estas bandas de death metal, yo quería en el fondo que la gente dijera, oiga, tiene Legendary Tales de Rhapsody. Pero pasó eso justamente. Los blackeros descubrieron esta música, los death metaleros la descubrieron, y poco a poco Rhapsody se convirtió en uno de los artistas más vendedores de discos. No sé si en Colombia, yo me acuerdo que vendíamos mucho en mi tienda y después yo distribuía esta música y se vendía muchísimo. Rhapsody. Amigos, yo no puedo estar no puedo ser imparcial aquí. Este es de mis discos favoritos. Hoy cumple 25 años. Perdónenme la pasada. 45 minutos 29 segundos. Yo hubiera tenido problemas para escoger 30 minutos de este álbum. Tal vez hubiera comprado uno de 90 y meto ahí el lado, qué sé yo que hubiera hecho con este gran disco. La banda en este momento la complementaría Daniele Carbonera en la batería, porque el bajo era de Sasha Path, que seguramente no solo había metido la mano en el sonido, sino en la música. Sasha Path es un genio y gracias a él tenemos bandas profesionalmente sonando como Rhapsody y Épica. Claro que creo que ya con Épica no trabaja. Amigos, no quiero molestarlos más. Mi nombre es Carlos Oñoro y esto fue una reseña de este disco que está de cumpleaños. Se llama Legendary Tales de Rhapsody. Está por ahí en todas partes. En todas partes está. Échenle un ojo. Si no lo conocen, este es el punto de entrada de Rhapsody. En mi concepto, por varias razones, es su mejor disco. Sin embargo, el Power of the Dragon Flames
y el Dawn of Victory están ahí cerquitica. Obviamente la propaganda. Estos mares van a estar en Colombia en enero. Vayan, no se los pierdan, son unos berracos. Mi nombre es Carlos Oñoro. Esto fue Historias Rockeras. Recuerden seguirnos y escucharnos y mándenos sus comentarios, échenos la madre, lo que sea. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Este episodio de Historias Rockeras es una presentación de la gira de Rhapsody por Colombia, que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Encuentra los boletos en entradasamarillas.com.